Ya, dale. Buen día. Somos Zuleimi Sanguino, Maverick León y María José Brito. En esta presentación compartiremos nuestra propuesta didáctica basada en el cuento Andrea Saiz muere de sí misma. Pasa. Bueno, elegimos este cuento porque aborda temas profundos como la identidad, el desdoblamiento del yo y los conflictos internos. Por eso lo titulamos La propuesta donde el alma se encuentra con su propia sombra, una mirada al interior de Andrea Saiz. Resaltamos aquí cómo la protagonista enfrenta el mundo y de reflexionar y conectar la literatura con lo simbólico. Nuestros indicadores se dividen en tres dimensiones: conceptual, procedimental y actitudinal. Como docentes seleccionamos Canva para la motivación inicial, ya que nos permite presentar imágenes y elementos llamativos que despiertan interés por la lectura. Y elegimos Quizzes para la evaluación final porque hace que la revisión del cuento sea más dinámica e interactiva. Los estudiantes van a usar tres herramientas: Piston para presentar la historia mediante una historieta visual, Youtube para grabar un podcast desde diferentes perspectivas, aquí utilizaremos audio, y herramientas permiten interpretar la obra desde varios lenguajes. Ok, yo, eh, en cuanto a la estructuración de la actividad, nuestra intención fue planear una actividad completa que integrara motivación, desarrollo y cierre, usando herramientas TIC que facilitaran la comprensión del cuento Andrea Saiz muere de sí mismo. Para comenzar, nos enfocamos en la motivación inicial y en esta parte utilizamos una diapositiva realizada en Canva para introducir visualmente la historia, mostrar elementos del cuento y despertar la curiosidad de los estudiantes. ¿Puedes mostrar, por favor, la diapositiva? Ok. Luego, planeamos dos casos hipotéticos basados directamente en el cuento. Los casos planteados buscan generar reflexión y permitir que los estudiantes se identifiquen con la situación del personaje, imaginando cómo actuarían si pudieran separar su alma del cuerpo o ver sus problemas desde afuera. Pasa la diapositiva. Ok. En cuanto a en cuanto a los anexos, explicamos de manera breve que funcionan como materiales de apoyo que guían cada fase de la actividad. Estos anexos incluyen instrucciones claras, pequeñas ayudas visuales y ejemplos que sirven para orientar a los estudiantes en cada uno de los tres momentos del desarrollo. Estas no son actividades independientes, sino complementos que aseguran que todos puedan seguir el proceso sin confundirse. El desarrollo de la actividad. Bueno, después vamos a presentar el desarrollo de la actividad que se divide. En el momento número 1, los estudiantes elaboran una historieta en Pixton. Muestra la historieta, por favor. Aquí deben representar visualmente la historia del cuento, los personajes, los conflictos de Andrea, sus emociones y los elementos simbólicos como el desdoblamiento del alma. Este primer momento permite transformar la lectura en imágenes y facilita que los estudiantes identifiquen visualmente las escenas más importantes. En el momento número 2, pasamos al trabajo auditivo. Cada grupo crea un podcast usando Yoku. En este podcast
los estudiantes dialogan sobre el relato y expresan los valores y emociones que aparecen en el cuento. Aquí todos los integrantes participan y el producto final se sube a YouTube. Este momento fortalece la expresión oral y el análisis del contenido desde un enfoque más reflexivo. Finalmente, tenemos el momento número 3. En este momento, unimos lo visual y lo auditivo. Los estudiantes toman la historieta del primer momento, recrean y graban diferentes escenas del relato, del cuento, y crean un cortometraje en CapCut. Este cortometraje combina imágenes, narración, música, permitiendo reconstruir la historia del cuento. Al finalizar, se comparte el producto y se realiza una reflexión grupal. Bueno, por último tenemos la actividad que es de cierre, que sería una evaluación interactiva en Quizzes. Esta consta de 15 preguntas con opción múltiple y tiene cuatro alternativas para escoger. Principalmente se escogió esta herramienta porque es interactiva, regala puntos y ayuda a que los estudiantes se motiven un poco más y se puede evaluar la comprensión del cuento, del relato. ¿Puedes presentar, por favor, la diapositiva? Así también tienen claridad, coherencia con lo que han leído y el docente puede ver cómo el estudiante ha leído de manera activa el relato. Pasa, por favor. En cuanto a los criterios de evaluación, conocen los personajes principales y secundarios e identifican momentos claves y eventos simbólicos de la historia, donde pueden identificar los conflictos y las emociones que pasa el personaje principal, que es Andrea Saiz. Hay participación en clase, donde el estudiante participa de manera activa en cuanto a discusiones que sean grupales y propone ciertas ideas que sean originales y contribuye a cierta reflexión sobre el cuento. Está también la de uso de herramientas de las TIC, donde debe manejar adecuadamente Pixton, Canva, YouCut o CapCut, donde se debe ver la creatividad en cuanto a las imágenes, al audio y los efectos que pueden representar mediante la historia. En cuanto a la calidad de los productos generados, presenta una información de manera organizada y coherente y refleja la interpretación de la historia a través de estos recursos visuales, sonoros y audiovisuales, cuidando la ortografía, la claridad y la presentación estética de estos productos finales, que serían los 3. Y por último está la evaluación final, que es donde se medirá la comprensión y el análisis literario mediante la evaluación interactiva de Quizzes. Pasa, porfa. Tenemos también la experiencia desde los roles del docente y del estudiante. Empezamos por el rol docente, que como docentes en formación nos ayudó a reflexionar cómo planificar esta actividad mediante todo también. Elegir estas herramientas de las TIC fue interesante y un reto porque el auge de las tecnologías nos ayuda a expresarnos un poco más fácil mediante estas tecnologías y a elegir esta obra literaria, que es una obra que nos ayuda a identificar ciertos personajes, que es Andrea Saiz, su simbolismo y la participación activa que tienen los estudiantes mediante ella. Este proceso permitió valorar la importancia de adaptar estas actividades a cierto grupo y a pensar cómo acompañar a los estudiantes mediante estas lecturas, estas propuestas. Ahora hablamos sobre el rol del estudiante, que el estudiante mediante estas actividades resultó ser bastante motivadora, interesante y llamativa, especialmente para representar la historia de Andrea Saiz, que muere de sí misma
mediante estas herramientas de las TIP, lo que fue recrear nuevamente la historia en una historieta, algo más corto, más breve, más preciso. Luego hablar un podcast sobre las reflexiones y cómo organizar todas las ideas que tenían los estudiantes y plasmarlos en el podcast. Y por último, ver lo simbólico, que es como dramatizar al final y recrearlo en un producto audiovisual, que es un cortometraje al final, nos ayudó bastante de pronto a reflexionar sobre cómo el estudiante puede identificarse con ciertos personajes y también a aumentar, digamos, ciertas habilidades con las tecnologías. Muchas gracias.